Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Eh, Quiero partir este tiempo con Dios haciendo un breve resumen de lo que vamos a hablar, que es en Samuel capítulo 6, desde el verso 16. El resumen es el siguiente. David intenta traer el arca a Jerusalén. El arca había sido un trono ambulante durante el tiempo de Moisés y el tiempo de Josué. El arca representaba la temible presencia de Dios. En Éxodo capítulo 25 se encuentran las instrucciones acerca de cómo tenían que construir el arca y se demuestra que el arca sería un lugar donde Dios habitaría y donde Dios hablaría a Moisés. Y en el arca se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. El arca fue llevada delante del pueblo cuando salió del desierto Sinaí, cuando el pueblo cruzó el río Jordán. Y durante la conquista de Jericó, el arca era cargada por los sacerdotes cuando estos caminaban alrededor de la ciudad. Pero un día dice la Biblia que el arca fue robada, fue capturada por los filisteos. Pero estos se vieron obligados a devolver el arca a los israelitas para poder pacificar la ira de Jehová. El rey David ahora deseaba traer el arca a la ciudad, pero no fue fácil traerla. David tomó a sus hombres y pusieron el arca sobre un carro y la sacaron de la casa de Abinadab. En el camino dice la Biblia que los bueyes tropezaron y una persona, un hombre llamado Usa, puso su mano, extendió su mano para detener el arca, y este acto le costó la vida. David se llenó de miedo, de temor, y ya no se sintió digno de traer el arca a Jerusalén, y la dejó en casa de Obed-Edom. Allí dice la Biblia que el arca permaneció durante 3 meses, de los cuales Obed-Edom fue bendecido por Dios en gran manera. David decidió intentar nuevamente traer el arca a Jerusalén. Esta vez sí lo consiguió. Pudo traer el arca, lo que causó mucha alegría al pueblo. Y ahora quiero darle lectura al texto bíblico, que es en Samuel capítulo 6, en el verso 16. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno pan, un pedazo de carne y una torta de pasa. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha estado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro a un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de la criada de quienes ha hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta
hasta el día de su muerte. Dice la Biblia que David danzaba con tanta fuerza, con tanta alegría, al poder traer el arca de vuelta. Dice que danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y junto a todo el pueblo celebraba con gritos de júbilo, con sonidos de instrumentos de viento, con sonidos de trompeta. David estaba presente con grandes expresiones de gozo en su rostro y en su cuerpo. El gozo del pueblo también era tan grande porque habían recobrado el arca, que significaba mucho para ese pueblo, que en la actualidad sería la presencia de Dios. Es como volver a recuperar la presencia de Dios. Pero en medio de todo el júbilo se encontraba una persona que no compartía esa alegría. Desde una ventana, dice la Biblia, que Mical observaba a David cómo saltaba, cómo danzaba, cómo gritaba, por lo cual ella lo menospreció. Dice el verso 17, metieron pues al arca de Jehová y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. El arca fue puesta en medio de la tienda que David levantó, ya que todavía no se había construido en ese tiempo el templo de Jerusalén. Ya puesta el arca en la tienda, David ofreció holocausto y ofreció sacrificio. Dice la Biblia que el rey personalmente sacrificó un buey y un carnero, que se vistió de ropas sacerdotales con un efod. David usó un efod de lino, que era un delantal sacerdotal, tal vez porque se trataba de una celebración religiosa. Verso 18, cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. David se había convertido no solamente en el líder militar de Israel ni el líder político, sino que también ahora era el líder religioso de aquella nación. David oró con el pueblo y por ello, y como profeta, lo bendijo solemnemente en el nombre del Señor. Aquí yo quisiera hacer una aclaración, hermano. ¿David fue profeta? Dice el libro de Hechos en el capítulo 2, verso 29. David oró con el pueblo y por ello, y como profeta, los bendijo solemnemente en el nombre del Señor. O sea, aquí en Hechos capítulo 2, versos 29 y 30, queda claro que David sí era profeta. Cerrada la aclaración. Verso 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan, un pedazo de carne, torta de pasa, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Mire lo que dice el pasaje paralelo, que es en Primera de Crónicas, en el capítulo 16. Dice que David formó un coro en el verso 4, para que recordasen y confiesen y lo hacen a Jehová. En el texto original dice, conmemoren, alaben y den gracia. Conmemorar es traer a la memoria lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Usted en el Salmo 78 tiene muchas hazañas que hizo el pueblo de Israel, que Dios estuvo presente con ellos. Lea el Salmo 78 y va a ver muchas de las cosas que Dios hizo por ellos. Alaben, dice, conmemoren, alaben y den gracia. Conmemorar es traer a la memoria lo que Dios había hecho por ellos. Alabar viene de halal, que es cantar alabanza a su dignidad, y dar gracia viene de yadá, que es una reverencia a Dios con las manos extendidas. Y de todos los que estaban en esa formación, hay una persona que no corresponde aquí al pueblo de Israel. Y esto siempre me ha llamado la atención, este pasaje, porque los israelitas siempre han sido un pueblo bien especial, que no son como muy... como que no te integran mucho.
Entonces cuando estas personas no eran del pueblo de Israel, eran desechados. Pero miren lo que había aquí en esta formación de las personas, de la formación que hizo David, del coro que hizo David. Dice que había un hombre que no era israelita. Ese hombre era Obed Edom. Era geteo, vivía en Gat. Ahí podemos ver cómo el rey hace uso de la gracia. Así también yo lo tomo como también la gracia que no nos correspondía a nosotros. Fuimos abrazados una vez también por gracia de nuestro Señor. Obed-edom alcanzó gran bendición a causa de tener el arca del pacto, o el arca del testimonio, o el arca del testamento, como quiera llamarle, en su casa, para tener la presencia de Dios en su hogar. Eso lo pueden encontrar en 2 de Samuel capítulo 6 en el verso 12. Fue tanto lo que Obed-edom amó esa arca, que dice la Biblia que después le servía en el templo. O sea, cuando llevaban el arca, dice la Biblia que se les vino la carreta al suelo, ¿cierto? Que se tropezaron los bueyes, y el arca tuvieron que dejarla en la casa de Obed-edom. Y dice la Biblia que en esos 3 meses que tuvo el arca en su casa, Obed-edom fue un hombre bendecido. Yo me imagino cómo crecían, si es que tenían gallinas, las gallinas ponían 2 o 3 huevos. No sé, estoy hablando. Fue tanto la bendición que tuvo en su hogar a causa de tener el arca del pacto en su casa, que cuando se llevaron el arca, dice la Biblia que Obed-edom iba también ahí en el arca, en el traslado del arca, y fue tanto que nunca se quiso separar. Y Obed-edom después sale sirviendo en el templo. O sea, una persona gentil, una persona que no era judía, estaba sirviendo en el templo. Si no es gracia, no sé qué otro nombre le podríamos poner. Pero eso fue lo que pasó con este varón. Primera de Crónicas 26, en el verso 15, nunca se quiso apartar del arca. Así también nosotros debemos amar de su presencia. No olvide que el arca del pacto o la alianza representa la presencia de Dios. Hermano, una vez que nosotros estamos en la presencia del Señor, debemos de amar su presencia y nunca más apartarnos de ella. Verso 29. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Después que todos se hubieran ido a su casa, David volvió a su hogar para bendecir su casa, pero se encontró con un reproche de parte de Mical. David regresó para bendecir, para orar por su hogar, para orar con ellos y para orar por ellos, para ofrecer su acción de gracia o para ofrecer su culto familiar por esta misericordia nacional que habían tenido, el de recuperar el arca. David recibió un reproche. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces, hermanas, has recibido el reproche? ¿O cuántas veces tendrás que recibir un reproche? Por causa de tu adoración, por causa de tu comunión, por causa de tu consagración, por causa de tu santificación. Si nos presentamos aprobados delante del Señor, no tenemos que prestar oído a los reproches. En el tiempo de los primeros cristianos, dice la Biblia que los judaizantes encontraban difícil celebrar la fe con los gentiles. Los judíos y los griegos encontraban en la cruz de Cristo una causa de escándalo y no de celebración. No es como hoy día que nosotros podemos dar gracia y podemos celebrar la cruz de Cristo. No hay poder más grande que el poder de la cruz. Verso 21.
Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. En esta ocasión, David dejó de lado sus ropajes reales. No le importó su realeza, no le importó su corona, no le importó quién era, sino que se puso una simple túnica de lino y dice que danzó delante de Jehová. Y dice la Biblia en su palabra original que él daba vueltas en círculo y gritando y saltando y alabando el nombre del Señor. Hay muchas personas dentro de la iglesia como Mical, que están llenas de amargura, llenas de resentimiento y menosprecian a los que celebran con gozo en la presencia del Señor. Pero sabemos en quién hemos creído y sabemos también a qué vamos a la iglesia. Nosotros debemos alabar, cada culto, cada reunión debe ser una hermosa celebración de gozo en la presencia de nuestro Señor. Y ahí debemos encontrar nuestro deleite. Verso 22. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijo hasta el día de su muerte. Mical fue la primera esposa de David, pero aquí simplemente se le llama la hija de Saúl, posiblemente para mostrar cuán similar era la actitud de ella con su padre. Quizás pensó que era indigno preocuparse de tanto del culto público. Quizás pensó que no era digno de un rey mostrar tal emoción. Mical acabó siendo estéril por el resto de su vida. Los sentimientos de amargura y resentimiento, si no se controlan, si no se tratan, si no son llevados a los pies de Cristo, pueden destruir una relación. David no reprochó ni culpó la insolencia de Mical, pero Dios sí la castigó. Dios honrará a quienes le honran, pero será de poca estima a los que desprecien, a los que lo desprecien a él, a los que desprecien a su siervo, a los que desprecien su servicio. Hermanos míos, amados míos en el Señor, para que usted profundice en este devocional, vea el salmo de acción de gracia que hizo David mientras se llevaba a cabo este precioso momento en cuando fue recuperada el arca y fue traída a Judá. Hay un salmo, se lo dejo para que lo busque, para que profundice y vea de qué se trata este salmo. Vamos a dar gracias a nuestro Señor. Señor amado, en esta hora, Señor amado, en esta madrugada ya, te quiero dar gracias por la vida, por la salud. Gracias porque tenemos tu presencia. Gracias porque tenemos tu palabra. Gracias porque tú nos guías. Porque, Señor amado, dice la Biblia que lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Yo quiero que en esta mañana, cuando mis hermanos estén escuchando este devocional, yo quiero, Señor amado, que ellos puedan ser tocados, que ellos puedan sentir y que ellos puedan ser motivados, Señor amado, a escudriñar tu palabra. Dice, Señor, el libro de Juan 5:39, que escudriñan la Escritura, porque en ella os parece que encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Señor amado, queremos tu testimonio, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a poder llegar, Señor amado, a la estatura tuya, a la estatura de un varón perfecto, Señor. Estamos llenos de falta, llenos de Señor amado, de pecado, ¿por qué no decirlo, Señor? Pero en tu presencia podemos encontrar el perdón. En tu cruz, Señor amado, a ti, Señor amado, te podemos llevar nuestras cargas, Señor. Tú nos lavas, tú nos limpias. Gracias, Señor amado. Gracias por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús.
Bendícenos. Amén y amén.